Buenas tardes, bienvenidas a esta sesión de las octavas jornadas de teatro y feminismos. Saludamos cordialmente a las personas que estáis en la sala B de la RESAD y por supuesto también a todas las invitadas e invitados que estáis a través de Zoom y a través de Facebook. En esta sesión, tal vez el lema de este año de las jornadas adquiere un valor y un sentido específico. Seguimos vivas. Y permitidme que refiera una pequeña anécdota personal. En el otoño del 2018 tuve la enorme suerte de participar en el Congreso Mundial de Dramaturgas que fue organizado por el grupo de dramaturgas chilenas en las ciudades de Valparaíso y de Santiago de Chile. Tuve la enorme suerte con la compañera Amaranta Osorio, compañera que ha participado en estas jornadas de teatro y feminismo en distintas ocasiones y que seguramente está viéndonos también y le mandamos un saludo. Tuvimos la enorme suerte de conocer y compartir la experiencia poderosa feminista de las compañeras chilenas. Apenas un año después, en torno al 25 de noviembre del 2019 y en el contexto de las protestas y las revueltas del pueblo chileno, un grupo de mujeres tomaron la voz, la palabra y la calle en Valparaíso y convirtieron su acción en una performación revolucionaria y en un fenómeno colectivo que no sabe ni de idiomas, ni de países, ni de entornos culturales. Me refiero a la performance Un violador en tu camino, que en estos momentos se ha convertido en un fenómeno que ha sido traducido y adaptado a 16 idiomas y se ha representado en 31 contextos culturales distintos en todo el mundo. Para hablarnos hoy de esta experiencia, de este fenómeno, de lo que ha significado un violador en tu camino, vamos a contar con la presencia de unas personas a las que quiero ya darles las gracias e invitar a la participación. En primer lugar, pues quiero saludar a Moira Fortín. Moira es actriz y profesora de cátedra del programa de idiomas y culturas de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Se graduó con un doctorado en estudios teatrales de la Universidad de Victoria, en Wellington, Nueva Zelanda. Su tesis explora la interacción de elementos culturales tradicionales y la creación del teatro contemporáneo Rapa Nui, maorí y diaspórico samoano. Y además Moira tiene la enorme gentileza de conectarse con nosotras a unas horas del todo intempestivas. Antes decíamos que hay que ser feminista profundamente para intervenir a las horas que en las antípodas son en estos momentos. Pues saludamos a Moira. Gracias. Y le Hola. enviamos un cordial saludo. Gracias, También vamos a contar con Robin Metcalf. Robin está completando una maestría en trabajo social en la Universidad de British Columbia, Canadá. Su trabajo e investigación se han centrado en las áreas de educación, derechos humanos, política social y violencia de género en Fiji, Myanmar y Canadá. Sus intereses de investigación actuales en enfoques inclusivos y plurilingües en la educación y metodologías queer y feministas basadas en la comunidad se han visto influenciadas por la promoción y la programación de la comunidad en Myanmar y Fiji. Y también queremos dar la bienvenida y saludar a Tui Nicola Clery. Tui está comprometida con enfoques creativos y basados en las artes para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Tiene experiencia docente en espacios formales e informales que incluyen facilitar la educación para procesos de desarrollo comunitario a través de las artes, y tiene un doctorado en estudios del Pacífico y antropología social de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Su tesis considera cómo diversas herramientas y enfoques basados en las artes se entablan utilizando como procesos culturalmente apropiados y atractivos para la educación
para la paz con diversas comunidades de Fiyi. Pues nada más por mi parte, es un placer compartir esta experiencia y escucharos, y vuestra es la palabra. Muchas gracias, Itziar. Estamos muy contentas de poder participar en estas jornadas, a pesar de la hora, por lo menos de mi parte del mundo, porque Tui, perdón, está en UK y es una hora más similar a la de ustedes. Y Robin está en Canadá y creo que son las 9 de la mañana para ella. Así que muchas gracias por la invitación. Y nada, comencemos. Queríamos mostrar un video del performance Un violador en tu camino, no porque no lo conozcan y no lo hayan visto nunca, sino que para traerlo a escena, ya que vamos a hablar de él y queremos volver a recordarlo y analizarlo en detalle. Entonces, si lo podemos ver, sería genial. Sí. Si podemos parar el video para... Gracias. Ah, ahí terminó.
Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla ahora. No sé si la ven bien. Muy bien, ¿Sí? Moira. Sí. Súper. Entonces, bueno, esta presentación en español la voy a hacer yo, pero Tui y Robin están felices de responder a sus preguntas. Las pueden escribir en el chat. Si alguien quiere escribir preguntas en inglés, también puede ser, y haremos lo mejor de poder traducir sus respuestas si es que alguien necesita la traducción, porque ellas se entienden mejor en castellano. Así que voy a hablar yo y después continuamos. Entonces, vamos a hacer esta presentación sobre Un violador en tu camino del colectivo Las Tesis. El colectivo Las Tesis, compuesto por... Uy, ¿por qué no me deja? Ya empezamos con los problemas técnicos. Ahí sí, perdón. Colectivo Las Tesis, compuesto por Paula Cometa-Stange, Sibila Sotomayor, Dafne Valdés y Lea Cáceres. Es un colectivo feminista cuyo trabajo surge de un riguroso proceso de investigación, análisis crítico y destilación de textos feministas. Su performance, Un violador en tu camino, es una obra de activismo creativo que se apoderó de las conciencias públicas en el contexto de los levantamientos sociales de octubre del 2019 en Chile. En 2 semanas, Un violador en tu camino se volvió viral, siendo traducido y adaptado, como ya Itziar dijo, a 16 idiomas diferentes y representado en 31 contextos culturales en todo el mundo. Esta es una imagen de El violador en tu camino en la Plaza Mayor, el 8 de marzo en Madrid, del año pasado. Este performance ocurrió días antes de la primera cuarentena, o del primer encierro en España por COVID, que fue el 14 de marzo, si no me equivoco, ustedes me corrigen. Y nos gustaría saber si es que alguien de los que están acá en Zoom participaron del performance, si es que lo vieron y qué tal fue la experiencia. No sé si alguien lo habrá visto o alguien habrá participado. Que, que estuvo y participó. ¿Quién? ¿Perdón? Ah. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Increíble? Sí, estuvo llena la Plaza Mayor. Ese día, después ya nos fuimos a la convocatoria. Ajá. Después la revuelta feminista fue el año pasado, porque no fue la huelga. Hicimos 2 años huelga y decidimos el año pasado hacer la revuelta. Y este fue un acto central del 8 de marzo del año pasado. Y todavía lo recordamos y fue multitudinario. Gracias. Qué bueno, gracias, Sí. gracias. Súper. Bueno, esta presentación básicamente analiza la coreografía política de Un violador en tu camino y reflexiona sobre el poder del performance callejero o de calle para involucrar al público en general en temas de justicia social y de género. El análisis se centra en el proceso creativo y en el ingenio de las tesis para impulsar la condena y la violencia de género patrocinada por el Estado en Chile, creando un himno potente, como decía ya la persona que compartió su experiencia, uniendo llamados a la justicia de género a nivel mundial. Y ahora no... Perdón. Ahí vamos. Para nosotras, hacer esta investigación, para la cual entrevistamos a Colectivo Las Tesis en julio del 2020, fue con la intención explícita de aportar y reclamar espacios en los registros de diversos fragmentos feministas,
historias de activismo de mujeres muestran cómo ha surgido este activismo y el proceso creativo que sustenta lo que se comparte en público, como una forma de asegurar que este fragmento de historia del teatro o performance feminista y callejero se registre y visibilice. Estas son imágenes que aparecieron en internet, en Facebook, en distintas plataformas y redes sociales de los performances que se hicieron en India, en París, en la Plaza del Zócalo en México y en Turquía, donde solamente lo pudieron hacer parlamentarias porque tenían inmunidad. La verdad es que nos costó encontrar bibliografía académica que apoyara nuestra perspectiva sobre el performance de las tesis y creemos que es crucial que se escriba mucho más sobre distintos performances feministas que están ocurriendo en el mundo. Los registros sobre actuaciones y procesos de creación ayudan a los artistas y activistas a comprender y construir sobre el trabajo de los demás. Considerar lo que precede e influye en el activismo dentro de contextos socioculturales y políticos específicos nos permite reflexionar sobre constelaciones de protestas públicas creativas y ver cada acción como parte de un linaje más amplio del activismo escénico. El trabajo de las tesis se sitúa específicamente dentro de las historias del pensamiento feminista. Se basa en aspectos del activismo feminista surgidos en el pasado y que están emergiendo activamente. Este performance se fortalece en la historia de experiencias y luchas vividas por las mujeres durante generaciones y se orienta hacia la creación de una visión de otro tipo de sociedad y fundamentalmente a reimaginar el sistema. El proceso de investigación, lectura y consideración crítica de textos feministas catalizó la formación de las tesis con el objetivo de crear performances que afirmaran ideas feministas en los espacios comunitarios cotidianos. Este performance fue a la vez una importante reivindicación de espacio, ya que desde la independencia en 1818, Chile retuvo las divisiones espaciales marcadas por el género del colonizador, según las cuales las mujeres se sitúan en el hogar y en la esfera privada, y los hombres en la calle y en la esfera pública. Estas divisiones en los espacios se propagan y se refuerzan mutuamente con los constructos normativos binarios del machismo y del marianismo. El machismo ha sido descrito como el espíritu que impulsa todo comportamiento masculino. También ha llegado a significar abiertamente, como ya lo hemos visto bastante, sexismo, chauvinismo e hipermasculinidad, por lo que el privilegio masculino se demuestra a través de las alineaciones de estas normas que se han vuelto lamentablemente esperadas de los hombres de países latinoamericanos específicamente. Por otro lado, el marianismo evoca el posicionamiento simbólico de la Virgen María en el catolicismo latinoamericano y las construcciones asociadas con la maternidad, domesticidad, el autosacrificio que consagra y excluye a las mujeres, prescribe la devoción al papel de esposa y madre, siendo estas el núcleo moral de la familia. El marianismo está vivo hoy en las narrativas patrocinadas por el Estado que cuestionan el carácter, la vestimenta, la historia sexual, las afiliaciones y presencia en el espacio público de una sobreviviente de violencia de género en Chile. Desde los márgenes, sin embargo, las mujeres y las minorías de género han desafiado estos arreglos espaciales, jerarquías de poder y binarios reductores de género a través de diversas formas de activismo. Por ejemplo, en la dictadura de Pinochet se consideró a los artistas como agitadores políticos y subversivos, silenciándolos a ellos y a sus colaboradores mediante la censura, la intimidación, el exilio, la tortura y el asesinato.
Estas son imágenes de un documental que se llama A través de la luz, sobre el teatro callejero en la década de 1980 durante la dictadura de Pinochet. Esto era algo que ocurría en las calles en Santiago. Durante esa época, durante la dictadura, los programas de teatro de las universidades chilenas fueron monitoreadas de cerca, y los grupos de teatro independientes que permanecieron en Chile comunicaron perspectivas críticas y denunciaron la dictadura, revelando violencia política y sexual extrema, utilizando la comedia, la sátira, la metáfora, el verso y los clásicos del siglo de oro del teatro español, por ejemplo, La vida es sueño, que fueron menos susceptibles a las represalias del régimen porque los censores estatales tenían menos posibilidades de reconocer que la puesta en escena tenía un significado político para la audiencia. Por ejemplo, en el caso de La vida es sueño, que es una obra en verso, que trata la historia de Segismundo, que es encarcelado en una torre por un miembro de su familia. Esa puesta en escena no fueron capaces de verlo como una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en Chile, que finalmente es muy bonito de ver cómo el teatro, a través de la metáfora, logra atravesar barreras a pesar de la censura, ¿no? El teatro fue un medio eficaz de resistencia activista creativa, con al menos 45 obras de teatro conocidas que se representaron contra el régimen militar en ese periodo. Las producciones de teatro callejero se convirtieron en una forma especialmente destacada de activismo creativo en la década del 1980. Estas intervenciones escénicas eran breves, duraban entre 15 y 20 minutos, captando la atención de los transeúntes para que el público pudiera escuchar cosas que no se decían en ningún otro lugar. Por lo que la motivación de ocupar los espacios públicos y las calles era de llegar al público en general para crear un espacio de encuentro y reflexión sobre lo que sucedía en el país. Dentro de esa tradición de teatro callejero, la creación de Un violador en tu camino surgió como una invitación a colaborar de un grupo activista en Valparaíso llamado Fuego Acciones en Cemento. Fuego había estado implementando actividades en forma de activismo creativo a nivel de calle dentro del levantamiento popular más amplio. Ellos estaban haciendo un performance que ellos denominaron la barricada artística. Esta barricada, que no duraba más de 3 minutos, fue un medio de participación política en el contexto del levantamiento muy diferente, pero complementario de las manifestaciones y marchas en curso, aprovechando las cualidades afectivas de las artes. Esta forma de activismo creativo habla sobre justicia social a los transeúntes, involucrando directamente el paisaje urbano y las historias locales. Interpretada como una forma de barricada artística, Un violador en tu camino es una adaptación de una canción que las tesis había preparado para un performance más largo, que se tituló El violador eres tú, que se presentó varios meses después en Berlín en 2020. Vamos a ver este performance al final de nuestra presentación. Un violador en tu camino llamó a transeúntes a sumarse a la condena de la violencia de género patrocinada por el Estado, especialmente dirigidas a mujeres durante los levantamientos sociales que comenzaron el 18 de octubre del 2019 y que finalmente reflejaron el arraigo institucional de la injusticia de género en Chile. Este performance está destinado a impactar. Los cuerpos de mujeres y disidentes realizan movimientos coordinados, fuertes, nítidos, claramente delineados al unísono, con participantes y activistas en filas, espaciadas uniformemente, evocada la formación de un desfile militar. El trabajo de las tesis apoya un análisis de género del militarismo, permitiendo al público un espacio para reflexionar sobre las conexiones inextricables entre ideas altamente militarizadas y la construcción de masculinidades en Chile.
El vestuario de este performance, este es un ejemplo, la imagen que ven ahí ustedes, es un ejemplo de vestuario de todo lo que la gente vistió durante las distintas presentaciones. Fue muy variado. Algunos mostraban deliberadamente piel, hombros desnudos, escote, piernas, que repudian explícitamente el guión cultural del marianismo. Los participantes también se vistieron con ropa deportiva, traje de baño, ropa interior y ropa de oficina. Esta variedad de vestuario enfatiza visualmente la noción de que todos los derechos de las mujeres y minorías de género están amenazados. Y cuando se trata de violencia de género, agresión sexual y violación, la ropa que llevan puesta las sobrevivientes no es relevante en la acusación de culpabilidad. La mayoría de los artistas llevan pañuelos verdes, que simbolizan la campaña en curso por el aborto legal y el acceso equitativo a los derechos de salud sexual y reproductiva. Una dimensión esencial de la justicia de género, entretejida con la violencia sexual y de género patrocinada por el Estado y las resistencias a las opresiones patriarcales. Otro elemento destacado que llevan los participantes es una venda en los ojos, que se puede leer como varias cosas, pero principalmente como un elemento de vestuario histórico, situado que recuerda los relatos de los sobrevivientes de tortura durante la dictadura de Pinochet. Las víctimas con los ojos vendados fueron interrogadas y torturadas y sometidas a violencia sexual extrema. La venda de los ojos aseguró que no pudieran reconocer a sus atacantes y los lugares donde habían estado cautivos, y sirvió como un marcador de objetivación y de inferioridad como prisioneros. La venda de los ojos también se podría entender como una metáfora que recuerda a las personas que no deben hacer la vista gorda o mirar para el otro lado en respuesta a violencia del Estado chileno o de cualquier Estado, evocando un sentido de responsabilidad comunitaria para reconocer la justicia y actuar por el cambio. Al oscurecer los ojos de los intérpretes, los cuerpos involucrados en el performance tienen una resonancia más amplia, lo que significa que representan e incluyen a todas las mujeres y personas oprimidas. La simplicidad lírica, aquí está el texto del performance, su simplicidad melódica, rítmica y performativa de este performance hace que sea fácil de recordar y unirse como participante, lo que también conduce a que sea un performance fácilmente adaptable y replicable en todos los contextos culturales. La letra denuncia el fracaso del sistema judicial para proteger la vida a las mujeres y minorías de género específicamente, y repudia las narrativas que intentan avergonzar y culpar a los sobrevivientes. El estribillo consta de una repetición contundente e insistente del verso, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Por tu sueño dulce y sonriente del actualmente carabinero. Respondiendo, perdón, ¿alguna pregunta? ¿Alguien habló? ¿No? Ah, ok. Respondiendo a las circunstancias del particular momento sociopolítico, las tesis incluyó un verso tomado directamente del himno policial de la Policía Chilena, de Carabineros de Chile. Ese extracto es la sección en negrita y cursiva que ustedes ven ahí. El colectivo de las tesis nos explicó que este verso sirve explícitamente para dedicar la canción a Carabineros de Chile, quienes basan su propia identidad como una fuerza que protege a una imaginada y dormida niña inocente, pero que inflige violencia de género y sexual contra manifestantes durante los levantamientos sociales en octubre del 2019. La dedicatoria también es clara clara en el título del performance, que se relaciona con un conocido lema que Carabineros de Chile utilizó
como parte de una campaña de relaciones públicas en la década del 80 y 90 seguramente, promoviendo la imagen del cuerpo de carabineros como oficiales que serían un amigo en tu camino. La policía y las Fuerzas Armadas aplicaron una violencia extrema y un control social represivo luego del golpe militar de 1973 que llevó al dictador Augusto Pinochet al poder. Y este lema fue una táctica que intentaba cambiar la perspectiva del público en general hacia una versión más amigable de la policía. El título seleccionado por las tesis para su performance enfatiza que la policía ha burlado la confianza del público de una manera especialmente atroz, reemplazando la palabra amigo por violador. Informes sobre la brutalidad militar y policial y los abusos de los derechos humanos durante los levantamientos sociales del 2019 en Chile les da a esta letra una sustancia contextual tangible. Durante este periodo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró 106 denuncias de violencia sexual perpetradas por fuerzas estatales, incluidos relatos de desnudez forzada, agresión sexual y violación durante la detención. El vocabulario del movimiento también tiene el poder de enfatizar el mensaje. El gesto de apuntar en diferentes direcciones durante el performance es una forma de exigir la acción de determinadas instituciones de gobierno y de resaltar la ubicación física de estas dentro de la ciudad en relación a donde se desarrolla el performance. El acto de nombrar las instituciones son los pacos, la policía, los jueces, el Estado, el presidente, sitúa el performance dentro de un paisaje geográfico, al tiempo que cuestiona la legitimidad de estas instituciones que se saben que perpetran injusticias y abusan del poder. Desde donde se está dirigiendo el performance, las tesis ofrece espacio para voces y visiones alternativas, involucrando al público en formas que traspasan las clases sociales y divisiones económicas. La coreografía del performance está en diálogo directo con esta violencia, replicando y representando elementos de trato degradante, inhumano y violencia sexual denunciados e incorporando referencias a la resistencia política. Por ejemplo, hacer sentadillas, señalar, agitar con el puño izquierdo en el aire y colocar la mano derecha junto a la boca como si se compartiera un secreto. El hacer sentadillas para resaltar cada verso del performance es una referencia explícita a las acusaciones generalizadas de que la policía obligó a mujeres y jóvenes a hacer sentadillas desnudos mientras estaban detenidos. Este elemento de la coreografía se entreteje con marcadores visuales de resistencia popular ampliamente conocidos, como el puño izquierdo levantado para generar una potente coreografía política que captura el momento político actual. Entre el 20 y el 29 de noviembre del 2019, las tesis realizó Un violador en tu camino en 10 ubicaciones diferentes en 2 ciudades, Valparaíso y Santiago. Cada performance duró 2 minutos y 20 segundos. El tiempo que separa los performances es el tiempo que se tardaron en caminar de un lugar a otro. Los performances se llevaron a cabo en lugares concurridos e históricamente significativos, incluyendo intersecciones, plazas populares en ambas ciudades y el Estadio Nacional en Santiago, un espacio notorio por su uso como centro de tortura durante años bajo el régimen de Pinochet. Al presentar visiones alternativas en las calles, las tesis recupera el espacio público, llamando la atención y desafiando las normas, señales y símbolos incrustados en estas geografías. La plaza como espacio de representación es significativo, porque históricamente y en el Chile contemporáneo, las plazas son un punto de convergencia, son centros neurálgicos donde las conexiones están entretejidas, son complejas y vivas como terminaciones nerviosas. Las plazas son sitios de poder,
de poder administrativo, social, comercial y eclesiástico, cuya estructura, historia y composición es efectivamente un instrumento para transmitir la ideología del grupo dominante y para controlar la difusión de información. Además, las plazas son un punto de encuentro donde confluyen las comunidades. El performance de un violador en tu camino en estas diferentes plazas llegó a un gran número de personas que se congregaron en estos lugares y que finalmente miraron, grabaron digitalmente, compartieron y se comunicaron a través de múltiples canales sobre lo que vieron, ampliando el alcance de este mensaje. También se seleccionaron cruces y calles concurridas como lugares para los performances. La Alameda en Santiago es significativa, no solo porque sea la capital, pero la esquina con el Paseo Humada es una zona destacada. Un paseo peatonal en el centro de Santiago utilizado por 2,5 millones de personas diariamente. Además de albergar el Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno, la Alameda ha sido históricamente un lugar de marchas, protestas y celebraciones. Al seleccionar esta ubicación para uno de los performances de Un violador en tu camino, las tesis desafió al gobierno en la puerta, acusando directamente a los jueces, al Estado y al presidente de mantener sistemas patriarcales que apoyan repetidos abusos de los poderes estatales e institucionales. La selección de este sitio aseguró enormes niveles de visibilidad pública para el performance de las tesis y el acceso a audiencias que representan diversas secciones del público chileno. El 4 de diciembre del 2019, alrededor de 10.000 mujeres y disidentes participaron en el performance de Un violador en tu camino frente al Estadio Nacional de Santiago. El edificio que ustedes ven en la imagen, ese es el Estadio Nacional. Fueron dirigidas por mujeres mayores en edad que el grupo original de las tesis, actuando bajo el nombre de las tesis senior. Aunque los miembros fundadores de las tesis no estuvieron directamente involucradas con este performance, para las tesis, la ubicación de este performance fue muy emotiva y simbólicamente potente. Este performance trae al presente el recuerdo de violencias históricas de derechos humanos cometidos en este lugar, muchas de las cuales están vinculadas a la violación, especialmente contra mujeres. Este performance nos recuerda la importancia de la presencia del cuerpo físico en el proceso de la llamada al cambio. Un gran número de personas se sintieron motivadas a participar en este performance porque querían la oportunidad de encarnar su protesta, de señalar a quienes les hicieron daño durante tantos años y al mismo tiempo de apoyar a otras mujeres que han experimentado violencia o violencia sexual. Colectivo Las Tesis fomentó abiertamente las presentaciones de Un violador en tu camino organizadas por otros grupos, tanto dentro como fuera de Chile. Desde sus presentaciones iniciales, Las Tesis recibió múltiples solicitudes para actuar en todo Chile, pero las demandas locales eran tan altas que esto no fue posible. En cambio, el colectivo respondió publicando una invitación en Instagram, invitando abiertamente a las personas a reapropiarse del performance y adaptarlo para su uso en diferentes contextos locales. Luego, el performance fue tomado espontáneamente por otros grupos a nivel internacional que habían visto el performance en línea y querían reproducirlo. Colectivo Las Tesis explica que ningún grupo fue contactado directamente por el colectivo. El performance tomó vuelo. La práctica abierta e inclusiva de las tesis, que implicó invitar a artistas y grupos públicos a apropiarse y adaptar su trabajo, refleja la postura no jerárquica del colectivo. De hecho, Las Tesis elige explícitamente hablar como uno solo, prefiriendo que las palabras de los individuos en el colectivo sean representadas como pertenecientes y emanadas del colectivo en su conjunto.
La tesis describe los elementos que fueron seleccionados y utilizados para un violador en tu camino como la síntesis de la síntesis de la síntesis. Un collage de ideas feministas que las tesis venían explorando y destilando en un proceso de investigación que se prolongó por más de 1 año y medio, antes de crear el primer performance. Las discusiones en profundidad sobre el trabajo de las académicas feministas y sus investigaciones académicas de Silvia Federici y Rita Segato específicamente, sentaron las bases de lo que se convertiría en Un violador en tu camino. El proceso creativo de las tesis implica comprometerse profundamente con la teoría feminista para crear actuaciones que representan una síntesis de ideas que sean accesibles a una audiencia lo más amplia posible. Las tesis describe su metodología como un proceso fluido de creación y consideración, como un collage de ideas que no tiene una receta exacta, pero que implica atender de cerca las experiencias locales y las representaciones mediáticas de la violencia sexual y de género. Las tesis interactúan con las redes sociales como un elemento del proceso de investigación creativo. También como una herramienta para conectarse con círculos activistas creativos, locales o no, con participantes y audiencias a través de amplias redes sociales. El activismo del colectivo se basa en la creatividad y la flexibilidad, y a menudo en la espontaneidad, haciendo uso de los recursos que tienen. Las tesis ha evitado conscientemente cualquier forma de financiación gubernamental u organizativa para su trabajo hasta la fecha. Esto evita presiones, líneas de tiempo y directrices estatales y externas que pueden resultar de colaboraciones con organismos de financiación. Las tesis, por lo tanto, conservan la autonomía y la libertad creativa en línea con su ética de trabajo. Sin embargo, la falta de financiación también conduce a una escasez y precariedad de recursos considerables, que a su vez han dado forma a la creación de su trabajo. Las tesis no tenían los medios económicos para asegurar espacios formales de ensayo, vestuario profesional y elementos de puestas en escena. Han tenido que movilizar hábilmente los recursos relacionales, a menudo utilizando las redes sociales. Las tesis nos explicó que, y esto lo dijeron ellas, más que dinero, tenemos amigos, y así hemos logrado hacer todo. Eso vale mucho. Aprovechar el espacio digital para el activismo feminista es fundamental para el trabajo de las tesis. El papel de las redes sociales es, en sus presentaciones iniciales de Un violador en su camino fue significativo, no solo en términos de generar interés y participación de artistas comunitarios, sino también en difundir el trabajo y el mensaje de las tesis de manera más amplia dentro de Chile y en última instancia a través del mundo. La imagen que ven ahí es una foto que saqué del Instagram de las tesis, así es como ellas llaman a participar en convocatorias. Las publicaciones en Instagram han sido una forma importante de involucrar a la comunidad en general. A través de Instagram, las tesis invitó a personas a reunirse y ensayar antes de la presentación inicial en Santiago, en un lugar temporal provisto por amigos. Grupos que replicaron el performance en Chile y a nivel mundial también utilizaron las redes sociales como herramientas organizativas. Por ejemplo, el performance de las tesis senior, el que fue en el Estadio Nacional, fue completamente organizado a través de WhatsApp, donde publicaron y compartieron coreografías, letras y pautas sobre qué ponerse para su performance en Santiago. Las redes sociales son una forma importante de movilización para comunicar, documentar y transmitir el trabajo activista creativo y de compartir mensajes feministas.
Las 4 fundadoras de las tesis se convirtieron en un cuerpo colectivo de 50 personas durante el performance inicial en Santiago. En Valparaíso, perdón. Este cuerpo colectivo de mujeres y disidentes desafió valientemente el poder represivo e inscribió en el espacio público una actitud de urgencia, desafiando a los transeúntes a través de ellos al Estado. Durante el performance de Valparaíso, el elemento sorpresa hizo que las autoridades tardaran en responder. Sin embargo, en Santiago, el colectivo había aumentado a más de 200 personas. La inclusión de artistas comunitarios es una parte central del poder visual de este performance. La gente se unió en el camino mientras el colectivo caminaba en la ciudad entre los diferentes lugares de actuación, aprendiéndose la letra a medida que avanzaba. Este grupo de 200 personas moviéndose por las calles de Santiago fue lo suficientemente significativo como para atraer la atención de la policía, que como muchos miembros del público también pudo haber visto el performance de Valparaíso en línea y estar más preparado para actuar en consecuencia. El colectivo les había dicho a los participantes de la comunidad que querían minimizar los riesgos y la potencial violencia. El colectivo Las Tesis recuerda haber advertido a participantes que Un violador en tu camino fue diseñado para ser corto y agudo, tanto en duración como en impacto. A pesar de estos esfuerzos, este grupo considerable, situado dentro de un contexto sociopolítico más amplio, que en sí mismo era muy volátil, era difícil de controlar. Habiendo reclamado el espacio público para sus voces, algunas personas se mostraron reacias a irse y la policía respondió arrojando una bomba de gas pimienta. Los intérpretes y manifestantes, así como los civiles de la multitud, se vieron obligados a dispersarse y a refugiarse en edificios cercanos. Al responder con violencia excesiva, la violencia policial refuerza irónicamente la necesidad de acciones que destaquen sus continuos y violentos abusos de poder. Desde sus performances en Valparaíso y en Santiago, la letra se ha convertido en un mensaje común en los memes activistas en Chile, aprovechando la relevancia de estas palabras y el performance en la conciencia pública para seguir presionando sobre reformas gubernamentales. Esta es una imagen que salió en el Times porque las nominó como una de las 100 personas más influyentes durante el 2020. El trabajo de Las Tesis tiene una resonancia mundial duradera. El performance Un violador en tu camino ha permitido a mujeres, disidentes y aliados de todo el mundo a desafiar creativamente la violencia de género patrocinada por el Estado. El uso del performance como un medio para protestar, reclamar espacio y amplificar las voces de mujeres y disidencia permite que los problemas resuenen profundamente en las comunidades. Las Tesis ha creado un performance que traspasa fronteras de todo tipo. Es simple de organizar y fácilmente replicable, proporcionando un vehículo para ideas feministas y protestas sobre las desigualdades de género que se han convertido en un himno. Afirmar que el violador eres tú desafía al público a considerar cómo podrían ser cómplices de los sistemas y silencios que sustentan todas las formas de violencia de género. A través del performance se reclama espacio para historias que pueden haber sido avergonzadas o silenciadas. La presencia de artistas que denuncian la injusticia y llaman la atención sobre actos de violencia de género pone en relieve las construcciones y normas socioculturales que pueden haberse vuelto invisibles o naturalizadas con el tiempo, lo que permite que el público y los artistas vislumbren posibles alternativas menos violentas, más equitativas e inclusivas de estar en el mundo. Al reflexionar sobre estos actos de resistencia valientes, innovadoras y performativas realizadas en la esfera pública,
aportan estas ideas y aportar estas ideas al archivo, ayudamos a garantizar que este trabajo sea reconocido y registrado. Muchas formas de activismo creativo y teatro callejero como protesta en Chile y quizás alrededor del mundo, no sé bien, los procesos los procesos que han llevado a la creación de estas obras se han perdido, marcados solo por fragmentos que muchas veces deben ser reconstruidos imaginativamente. El trabajo de las tesis desafía todas las formas de violencia e injusticia de género y nos permite imaginar y representar posibilidades alternativas. Colectivo Las Tesis enfatiza la importancia de involucrarse en acciones comunitarias, trabajando de manera de eliminar jerarquías dominantes, llamando la atención sobre las injusticias y reclamando espacios para visiones y versiones alternativas. Colectivo Las Tesis describe este tipo de acción performativa como un acto inherentemente esperanzador y enfatiza que todos podemos y debemos involucrarnos para actuar por el cambio. Eso sería nuestra presentación. Preguntas, comentarios, conversación. Tenemos un video también para mostrar sobre el performance que Las Tesis hizo en Berlín, que se llama El violador eres tú. Quizás sería, no sé, una buena idea compartir el link a través del chat para que la gente lo vea y lo pueda escuchar bien. El video empieza a partir de la hora 30, entonces tienen que buscar ese minuto, o si lo pueden compartir también todos juntos y lo vemos, sería interesante, pero no sé si tienen comentarios primero y vemos el video después. Lo dejo abierto. Preguntas en inglés, alemán, francés se reciben. Lo dejamos abiertos a todos. Itziar, estás en... Ah. Itziar, estás en silencio, no te escucho. Tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? ¿Ahora Ahora sí? sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, Moira, lo primero quería agradecerte la fabulosa intervención que has tenido, que creo que nos da muchísimas claves de interpretación y de codificación del trabajo de las tesis y cómo, fíjate qué importante es esta constelación de protestas colectivas, ¿no? Y cómo creo que nos has ayudado a codificar todos los distintos elementos que componen una protesta de enorme contundencia, ¿no? Tú destacabas la brevedad y la agudeza como valores fundamentales de la propuesta, ¿no? Y cómo creo que, si me permites, que este concepto de constelaciones de protestas colectivas hermana en el territorio a millones de mujeres en distintos lugares del mundo que comprenden perfectamente lo que está en juego, ¿no? La toma del espacio público, la toma de la palabra y la acción feminista en la que la ironía, el juego de sentidos, ¿no? De hecho, fíjate lo que estás diciendo del propio título de esta propuesta y la letra del himno de los carabineros, ¿no? Y cómo el tratamiento irónico, crítico, convierte en una arenga feminista algo que tenía un propósito apologético, ¿no? Apologético del cuerpo policial, ¿no? Sí. Y fíjate qué interesante cómo las protestas, las acciones vindicativas de las mujeres en las calles de España gritando, hermana, yo sí te creo, están tan conectadas con la acción de las tesis, están tan conectadas con las acciones performativas del 8 de marzo que estábamos refiriendo antes. Y
y más ahora, ¿no? Como dice la compañera. Pues no sé si podemos ver ese vídeo, pues vamos a verlo entonces, si os parece. Súper. Ahora.
ayer nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita. Las veces, las veces, las veces, las veces. El patriarcado, pues, Que nos juzga por nacer. Nuestro castigo es la violencia que no ves. Entendemos la violación como cualquier forma de sexo forzado impuesto por un individuo con poder de intimidación sobre otro. Por otro lado, el violación enfatiza en el acceso carnal al cuerpo. El año pasado se reportaron 15.533 casos de violación u otros delitos sexuales. Sin embargo, organismos no gubernamentales indican que en Chile las cifras son mayores, las cifras reales, y que se producen cerca de 150 agresiones sexuales diarias. Cada 25 minutos ocurre una violación. El 90% de las agredidas fueron mujeres. El 98% de los agresores fueron hombres. Y de todos los casos sexuales denunciados, solo un 8% de las causas terminó en condena. Desde el levantamiento popular en Chile del 18 de octubre se han registrado 208 causas por violencia política sexual. Y la culpa no era mía. Camila, 7 años. ¿Y dónde estaba? En la casa de mi abuelo. ¿Y cómo vestía? Ropa infantil. Y la culpa no era mía. Fernanda, 12 años. ¿Y dónde estaba? Camino a mi casa. ¿Cómo vestía? Uniforme de colegio. Y la culpa no era mía. Margarita, 28 años. ¿Y dónde estaba? En una fiesta. ¿Y cómo vestía? Minifalda y polera. Y la culpa no era mía. Raquel, 42 años. ¿Y dónde estaba? En el trabajo. ¿Cómo vestía? Uniforme de enfermera. El violador eras tú. El violador eres tú. Mi compañero de clase, tu papá, mi amigo, tu hermano, el vecino, mi pololo o mi tío, los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado, todo eso, es un macho violado. El Estado, todo eso, es un macho violado. El violador eres tú. El violador eres tú. Se puede entender la violación de primero como castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar de subordinación. La violación opera como un acto disciplinador y vengador por parte de un hombre que cumple la función de moralizador y que busca restablecer el orden de género. También se puede entender como demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares. El violador no viola porque tiene el poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo a través de la violación. Esto es el mandato de violación. Es una exhibición de la sexualidad como capacidad viril y violenta, y
y no como búsqueda de placer sexual. Creer que el violador viola para satisfacer un deseo sexual o porque tiene problemas psicológicos es disfrazar la dimensión política de la violación. Es ocultar el carácter de estos actos como una expresión de poder o de dominio masculino. La violación es un problema social. Es la sociedad la que permite al hombre perpetuar la violación. Y la culpa no era mía. Catalina, 35 años. ¿Y dónde está? En mi casa. ¿Cómo vestía? Pijama. Y la culpa no era mía. Patricia, 16 años. ¿Y dónde está? En un campamento. ¿Cómo vestía? Jardinera. Y la culpa no era mía. Andrea, 57 años. ¿Y dónde está? En la micro. ¿Cómo vestía? Pantalón y camisa. Y la culpa no era mía. Victoria, 21 años. ¿Y dónde está? En el cumpleaños de mi tío. ¿Cómo vestía? Falda y chaleco. Pablo Neruda. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Una mañana, decidida a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. ¿Se repitió la experiencia? El acceso sexual al cuerpo de la mujer sin su consentimiento es un hecho sobre el cual todas las sociedades tienen o tuvieron noticia. El agresor no le llama violación. El violador no viola. Él estaba borracho, sus amigos lo conocen, él nunca haría algo así. Ella estaba loca. Ella no me dijo que no. Ella me miró toda la noche. Ella me sonrió. Y la agredida muchas veces tampoco le llama violación. Ella guarda silencio, por miedo o por vergüenza. De esta forma, la violación ha esquivado su nombre a lo largo de esta guerra milenaria que han inscrito sobre nuestros cuerpos. Un pacto de silencio que hoy arde cada vez que mujeres y disidencias alzamos la voz.
Muchas gracias. ¿Tienes el micrófono apagado? Ah, perdón. Ay, sí. 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 Bueno, tal vez sea el momento para abrir las preguntas, ya sea entre las personas, las compañeras que asistís aquí en la sala B de la RESAD, o tal vez las preguntas que podáis formular también a través del chat. Nona escribió una pregunta que es ¿cómo reaccionó la prensa local al retratar esta acción de tal dimensión? Nosotros no hicimos un análisis específico de la prensa, porque en el fondo nosotros conscientemente queríamos hablar de un performance que no había sido totalmente registrado en detalle. Yo en ese momento, cuando fue el performance de las tesis, yo estaba en Chile y sí recuerdo haber visto las noticias donde en el que se hablaba literalmente de este baile que están haciendo las mujeres y las jóvenes en Santiago, como una cosa, una entretención más bien. En ese sentido, el vocabulario que se usó en esa oportunidad era bien como mirado en menos, ¿no? Como no una protesta, una demanda. Lo que sí nos dimos cuenta cuando estuvimos haciendo la investigación fue que en general la prensa le llamaba mucho la atención lo vasto,
tanto campo que abarcó geográficamente este performance, cuántas personas replicaron este performance, en cuántas partes del mundo, eso sí les llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que salía como el titular, performance en México, de las tesis en México, las tesis en España, en París, más allá de qué es lo que se está demandando, ¿no? Pero eso podríamos decir de la prensa. Nosotros no hicimos un análisis exhaustivo de lo que dice la prensa de este performance, pero sí pudimos ver, mientras investigábamos, claro, que eso era lo que le llamaba la atención. Y en Chile va a depender de qué partido político sea el reportero. Si el reportero es de derecha, va a decir, uy, esto no... literalmente, este baile que están haciendo, que no tienen, estas mujeres que no tienen nada mejor que hacer. Si el reportero es de izquierda, lo va a poner, le va a dar peso, va a decir, es una protesta feminista contra los abusos del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en Chile todo todavía está muy polarizado, en la vida en general, todavía. Entonces, yo creo que eso podríamos decir como de la reacción de la prensa. Moira, ¿Mm? mientras se animan las compañeras a través Sí. de redes, me lanzo yo a preguntar y en el momento en el que alguna compañera quiera interpelar, es bienvenida. Me ha interesado mucho, por supuesto, enhorabuena, me ha interesado muchísimo todo el aporte que has planteado. Me ha interesado mucho lo que has planteado sobre las condiciones de producción artísticas de las tesis. Es decir, has referido por un lado que las tesis han evitado recursos públicos como estrategia de libertad y autonomía, al mismo tiempo que destacan el problema de la falta de financiación, ¿no? Esta es una cuestión que creo que entendemos muy bien las mujeres creadoras feministas, esta dualidad, esta dicotomía que en nuestro contexto ha estudiado con mucha claridad una compañera, Remedios Zafra, autora del ensayo El entusiasmo, ¿no? Esta especie de desafío de crear entusiasmadas, pero sin los recursos materiales necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. ¿Cómo ves el futuro de las tesis en esta situación? ¿Ves posible una conciliación de la autonomía artística y del derecho legítimo a tener recursos para hacerla? Yo creo que el trabajo ético de las tesis, como es un reclamo directamente al Estado, difícilmente le pueden pedir dinero al Estado para reclamarles de vuelta, ¿no? En Chile en general las artes son bastante precarias en su financiamiento, a pesar de que hay sistemas de financiación gubernamentales como el Consejo de la Nacional de la Cultura y las Artes. Pero yo creo que el tema de cómo funcionan las tesis tiene que ver con esta llamada de participación pública, incluso en eso. No creo que vayan a pedir fondos gubernamentales. Si hubiera una entidad feminista que pudiera financiar trabajos de este tipo, yo creo que sí habría habría alguna posibilidad, pero yo no lo vería únicamente como no tienen recursos estatales, por lo tanto es un problema. Yo creo que eso también se podría ver como una posibilidad,
y un problema a la vez, como ya lo mencionábamos. Si no piden recursos, les va a costar más, pero no significa que no lo puedan hacer. Les cuesta más conseguir espacios porque no tienen a lo mejor financiamiento para arrendar o tener un equipo de música o contratar a alguien que grabe el video y crear un registro y todo. Pero ellas son muy hábiles y tienen muchas conexiones y ahí está la posibilidad de hacer partícipe, de ampliar el colectivo, porque ellas son 4, pero a medida que se va ampliando el colectivo en el hacer, se crean relaciones, parten 4, pero terminan siendo 8, porque estoy diciendo cualquier número, o 5, 6, 10, en toda la parte logística, y después cuando se hace el performance no son esos 10, son 50, y después son 200, y después es mundial. Entonces creo que hay que verlo como ambos, como lo dificultoso que se hace el trabajo en sí, en términos prácticos, pero lo valioso que se vuelve al mismo tiempo por estas redes de conexión que se van creando y que finalmente terminan siendo mucho más enriquecedores el producto final. O sea, el performance que vimos ahora, el último, ese fue un performance que ellos hicieron en Berlín en enero del 2020, donde presentaron finalmente este trabajo que quedó trunco porque se metieron en arte, en fuego, acciones en cemento, perdón, y que finalmente pudieron terminar y hacer. O sea, han viajado por todo Chile. No es como que yo diga, claro, han viajado, no necesitan financiamiento, pero a lo que voy es que no están amarradas. Y creo que eso es algo muy importante en las artes en general. Incluso yo acá en Nueva Zelanda, ¿sabes? Como que también de repente uno prefiere no estar amarrada a los financiamientos gubernamentales o a lo que sea, porque te delinea de alguna manera. Entonces esto le da mucha libertad de acción, de decisión y de decir lo que ellas tienen que decir. Entonces no lo veo como algo malo, más difícil quizás, pero creo que es algo muy interesante. Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Sí? Bueno, soy yo la que hablé antes, Moira. Hola. Hola, qué lindo volver a ver las tesis, pero yo quisiera recordar que, claro, tú hablaste de la performance el día de la Plaza Mayor, pero nosotros también la hemos hecho frente a la Embajada de Chile, la hemos hecho frente al consulado, frente a la Embajada de Israel, o sea, varias noches hemos ido a cantar en las tesis en varias embajadas por diversos temas y también se hicieron en varios espacios, en Sol también se hicieron, o sea, sí se hizo mucha movida. Y para el 8M significó todo, significó el punto de inflexión que nos dio la fuerza para hacer lo que significa la performance. Yo soy artista de teatro y es muy difícil explicar. Yo digo, el teatro es bueno, pero cuando se hacen estas cosas, que son documentales y que son vívidas de una teoría que se convierte en arte y en ciencia, porque yo no creo que haya diferencia entre el arte y la ciencia. Yo pienso que el arte y la ciencia están juntas por la maravilla de la expresión. O sea, lo que significa poner en evidencia lo público en el espacio que no era de las mujeres. Ese es feminismo a ultranza. Entonces, hablar de feminismo para mí es hablar de arte, de revolución, de cambio, de ir para adelante. Yo lo que sí me gustaría saber es si tú sabes cuál es ahora el papel de las tesis en este cambio en Chile, entre comillas, porque sé que el Estado, que es un violador y que está de por medio, está obstaculizando esa capacidad que tiene ese pueblo chileno. Mi abuela es chilena, o sea, ¿qué te voy a decir? De cambio, porque se está cambiando la Constitución, pero desgraciadamente hay un impedimento, ¿no?
de este Estado violador, porque lo es y lo seguirá siendo. Quiero que me digas si sabes algo, porque yo sé que hay mucho problema. Y quisiera saber cuál es el futuro, o sea, ¿qué nos queda? Ahorita yo soy de la Comisión de Manifestación del 8M y queremos hacer acciones. Y no es que nos hayamos olvidado de las tesis, sino yo creo que ahora las tesis, con la pandemia, las mujeres han tenido que dormir con los violadores, han tenido que estar con los violadores y han muerto mucho más mujeres que antes. Lo que pasa que no se pueden, como ni siquiera se pueden enterrar los cuerpos y los rituales de muerte han cambiado, esas mujeres ni siquiera están existiendo, y menos las mujeres migrantes en España, ¿no? Entonces la cosa es mucho más grave que antes. Entonces las tesis se hacen mucho más evidente. Y yo lo voy a proponer como una acción. Vamos a ver, porque la gente tiene miedo de salir a la calle, igualito vamos a salir, porque no podemos quedarnos impávidas, ¿no? Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿cuál es el papel ahora o cómo te imaginas a las tesis en este proceso de cambio, sobre todo en Chile, bueno, en el mundo, pero en Chile, por esta relación con la nueva Constitución? Eso nada más y muchas gracias. Bueno, qué interesante tu comentario, porque sí, pusimos la imagen del 8 de marzo en la Plaza Sotomayor, pero me imaginaba que lo más probable era que ustedes hubieran hecho el performance más de una vez y en repetidos lugares. Me encanta saber que lo han hecho frente a distintas embajadas. A mí me gusta mucho la ironía y el juego, como decía Itzar, de las tesis. Encuentro una maravilla que le hayan dedicado a estos Carabineros de Chile. Me encanta que sacaran la letra del himno, porque pone en evidencia algo que pasó totalmente desapercibido y que yo cuando era pequeña, yo veía un carabinero y yo le decía a mi papá, mira, ahí hay un amigo en tu camino, porque era un eslogan muy simpático y el comercial que tenían era un carabinero gordito, narigón, una cosa, un ser muy bonachón. Entonces, que hayan hecho ese cambio, yo digo, ay, estas mujeres son unas genios, porque ya era suficiente la brutalidad. Sobre lo que está pasando en Chile ahora, yo... Ay, a ver, hay tantas cosas en Chile hasta el momento. Te podría decir que el último email que tuvimos con las tesis para ver si que ellas iban a estar presentes aquí hoy día o no, fue que ellas han estado muy ocupadas. Ellas han estado viajando por el país, haciendo conversatorios y comunicándose con la gente, haciendo el performance. Yo me imagino que el papel de ellas durante este proceso de nueva constitución va a ser importante. No sé en qué medida, no sé, yo sé que ellas están trabajando quizás en otro performance, pero no te sabría decir en qué medida ellas van a colaborar. Yo estoy segura que ellas van a salir, van a decir algo, no ellas hablando, pero desde un performance, ellas estoy segura, van a evidenciar algo que a nosotros se nos está escapando por el rabillo del ojo y lo van a traer nuevamente al centro de manera sonante. Sí te puedo decir que el trabajo de las tesis ha sido muy inspirador en términos justamente de lo que tú dices de la violencia intrafamiliar o de las violaciones que quedan en nada. El caso, el violador eres tú, específicamente esa frase ha sido centro de muchos memes en Chile. Voy a compartir uno que este es como impresionante por lo que fue. No sé si ven esta imagen. Este es el caso, a través de las tesis,
El caso de Antonia, una chica que fue violada en el sur de Chile y que ella denunció, pero que finalmente, como este señor tiene poder político, económico y social, quedó en nada. Surgió este meme, varios más, el patriarcado es un juez, lo mostraban a él con su abogado, etc. Pero este es particularmente impresionante porque aquí no hay escapatoria. Ese dedo lo apunta a él y exclusivamente a él. Aquí no hay de dónde agarrarse para decir, no, no fui yo. Y ese que dice, el violador eres tú, claramente, y lo que tienen las tesis, siento que pone la responsabilidad donde corresponde. No es la niña que estaba borracha, no es la chica que estaba vestida de no sé qué, no es la mujer que venía llegando tarde del trabajo, como lo que ellos significaron en el performance en Berlín que vimos ahora, cuando dice, y la culpa no era mía, y describe ahí los casos de distintas mujeres, distintas edades, distintos trabajos. Entonces creo que sí, ahora con el tema de la pandemia ha sido muy brutal, yo creo, todo lo que ha sucedido en términos como de violencia intrafamiliar, de femicidios que han quedado lamentablemente impunes, pero que de alguna manera se siguen siendo, se sigue llamando la atención sobre esos casos a través de las redes sociales, a través de distintos memes que llevan el verso, el violador eres tú, el patriarcado es un juez, el Estado opresor, y etcétera, etcétera. O sea, la letra de las tesis y lo que significa su performance sigue estando absolutamente vigente y sigue siendo usado por el público en general para denunciar estos actos de violencia. Y lo más importante es que la fotografía de la persona responsable está siendo también expuesta. Este pobre ser no va a poder caminar nunca más por las calles de Chile, se va a tener que exiliar en la luna, porque yo creo que si llega a Nueva Zelanda también lo van a reconocer, porque aquí también ha circulado, no sé si tanto, pero a lo mejor yo lo he compartido muchísimo. Em, porque, porque sí, la responsabilidad dónde cae, por favor. Y ya. Entonces, no te sabría decir en qué capacidad las tesis van a estar apoyando el movimiento de la nueva constitución. Sí creo que van a ser parte de eso a mí no me cabe ni una duda. Eso te podría decir. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Lo más probable es que no. Ujú. Pero no sé si tienen, creo que había otra pregunta por acá en el... Sí, alguien preguntaba si lo habíamos publicado. Sí. Sí, que lo mandamos a la revista Acotaciones en castellano y también va a ser publicado en inglés en otro libro, pero ahí mandaron la referencia, gracias Robin, mandaron la referencia que yo creo que va a salir en 2021, Ana, junio, por ahí. Súper. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, en Acotaciones se publicará en el próximo monográfico que publicaremos en junio, este junio. Exactamente. Yo sí, también quería aprovechar, ya que tengo el micro, haceros una pregunta a vosotras. O sea, más allá del trabajo de las tesis, que es una investigación estupenda y por eso queríamos que vinierais y que nos la compartierais. A mí me interesa mucho saber más de vosotras, porque es la primera vez que trabajáis juntas, cómo os habéis conocido. Yo qué sé, todo esto que sobre vosotras mismas me gustaría conoceros un poco más. Nosotras, el link, TUI aquí es el link entre nosotras tres. Porque yo conocí a TUI cuando yo estaba haciendo mi investigación de maestría en Otago, en el 2007, por ahí. Y TUI en ese tiempo estaba haciendo su investigación de doctorado
en la misma universidad, teníamos oficinas al lado, entonces participamos en algunas actividades o fuimos a ver teatro. Yo estaba haciendo mi investigación sobre teatro en Rapa Nui y Tui estaba haciendo su investigación sobre The Art of Peace en Fiji. Y Tui estudió en la Universidad del Pacífico del Sur en Fiji, al igual que Robin. Ahí cada una estaba haciendo sus investigaciones respectivas. Entonces por ahí nos conocemos. Lo que sucedió fue que después que yo vi este performance en Chile, a mí me llegó una invitación para escribir un capítulo de libro sobre performance creativo, activismo creativo. Entonces yo dije, uy, las tesis, la acabo de ver, esto viene saliendo del horno, escribamos. Entonces le mandé un mensaje a Tui y le dije, Tui, esto nos une, hagamos, escribamos, compartamos. Y Tui me dice, esto le va a encantar a Robin, Robin. Y ahí nos unimos las tres y trabajamos juntas. Pero fue una cosa así. Es la primera vez que trabajamos las tres juntas, pero no es la primera vez que Tui y Robin trabajan. Ellas han colaborado antes. En esta oportunidad me uní yo a ellas. Así que eso. Y también nuestros procesos también fueron bastante multilingüales, porque teníamos que navegar entre el español y el inglés. Entonces todo era un poco doble, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el trabajo para entrevistar a las tesis, claro, trabajamos en nuestro cuestionario o en nuestras preguntas, nuestras ideas en inglés, después yo lo traduje al castellano, después hicimos la entrevista en castellano y después traducir y transcribir esa entrevista al inglés y al castellano, porque con una trabajamos nosotros y la otra la compartimos con las tesis. Nuestra modalidad de trabajo ha sido muy abierta con ellas. Entonces nosotros les mandamos la entrevista que hicimos, se las mandamos en inglés y en castellano. Y una vez que tuvimos el artículo listo, también se los enviamos a ellas para que ellas vieran qué fue lo que nosotros produjimos con la información que ellas compartieron con nosotros. Y ahora estamos en el proceso de crear ¿cómo se llama? Una novela gráfica o una historia, no un cómic, pero por falta de una palabra mejor, pero una novela gráfica respecto de esta investigación. No solamente del performance, sino que de nuestro proceso de investigación también. Entonces estamos en el proceso estilo collage que aprendimos de las tesis, de crear imágenes, de poner texto. Estamos recién empezando y estamos buscando... es un híbrido también entre un poco trabajo académico, trabajo artístico, creativo, ilustración, activismo. Estamos viendo posibilidades de publicar esto en algún momento que no tenemos idea. Ahí viene de nuevo tu pregunta, Itziar, de cómo financiamos trabajo feminista, que está completamente fuera de en los márgenes de la publicación académica dura. Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero eso, entonces, porque creemos que es importante mandar el mensaje, no solamente de las tesis, sino que también de una manera de trabajo académico que es multilingüal, multicultural y que es interdisciplinario. Entonces, esas somos nosotros. Bueno, yo soy actriz, tú estás estudiando también, bueno, tú ahí dijiste pero sociología, antropología, trabajo social, y Tui trabaja también con estudiantes en Inglaterra, pero tiene todo su background en Fiji, entonces, y también tiene su área artística en danza y en teatro, a través del cual promover la paz. Y Robin también tiene algo muy interesante en Myanmar también, que es súper como, que a mí me
me impacta, me impresiona y me emociona, porque sí, yo feliz de participar en activismo, pero Robin es el doble o el triple más que yo. Entonces yo también aprendo mucho de las otras, y yo creo que ha sido un intercambio súper interesante de maneras de trabajar, de percepciones, de qué es lo que le interesa a una y a la otra, y cómo combinar todos esos intereses para que finalmente cuando terminemos el producto estemos todas contentas, verdaderamente contentas con el resultado final. No decir ya, bueno, ya, sino que el diálogo fue súper importante en este trabajo colectivo. Qué bueno. Nos quedan unos pocos minutos nada más, aunque podríamos estar, yo creo, meses aquí escuchando todas vuestras aportaciones y este maravilloso trabajo. No sé si queda alguna pregunta pendiente en el chat que podamos escuchar o que tengamos pendiente. No lo sé. A mí me gustaría que hablasen Robin y Tui. Perfecto. Si es posible, que nos cuenten lo que quieran. Sí. I don't know, guys, if you want to say something about the performance, about your work, about our collaboration, or about your work, what you're doing now, or because, yeah, sorry, I forgot to mention Caroline. But Ola, thank you so much for asking and giving time for us to speak. And I'm really regretful that I can't express myself in Spanish right now and support Moira in the process. Thank you so much, Moira, for all of taking all of the talking burden. Fantastic. Yeah, I mean, it's just been a really lovely collective experience, this research process, and each of us have brought different strengths and different perspectives and viewpoints, and I think that our process in some ways has mirrored the process of Las Tesis. So that's part of us being here, is that thinking together, that looking at information together, that pulling out points that we want to think more about through our conversations, and finding ways to weave those together. I think, yeah, we're really grateful for the space to share ideas with you today. And as Moira has said, we hope to continue thinking through Las Tesis's process in creative forms and in our writing together as our little collective, so, and to support their work. So thank you for having us today. Maybe I'll just add something very short. Yeah, it's an honor to be with you. It's really nice to feel like we are part of this creative analytical space in Madrid. To me, that's amazing that we are able to do that. But the one thought that I'm having right now is about how important this kind of work is, the work that Las Tesis is doing, and the work that other queer, feminist, activist, performers, and artists are taking on to make change in the world, and the tremendous risks that are associated with it. And so maybe I'll let my words be that I hope we can all go away and think about how we can support artists in this tremendously important work. There are poets and performers and artists in Myanmar right now who are mobilizing in the peaceful activist ways that they can find in the face of a coup that has happened at the beginning of February. And they're doing it while taking tremendous risks. This work is always tremendously risky. And there are always people with power who resist change that would make a more equitable world and a more inclusive world. And artists and performers are holding visions of those more equal, more inclusive
worlds up for us to see and up for us to imagine and be part of. And in any ways that we can, we must. Thank you. Pues si os parece, si las compañeras que estáis aquí presentes no queréis o no deseáis hacer ninguna pregunta más, si las compañeras y compañeros del chat tampoco, pues yo solamente me queda pues recoger una frase que se ha dicho esta mañana, en la sesión de esta mañana, que es la victoria es la esperanza. Y creo que la victoria de las tesis es la victoria de todas y de todos a favor de esta fuerza de cambio que toma el mundo, que toma las calles, que toma el cuerpo de las mujeres para hacer performance, acción política y transformación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos a participar. Estamos muy agradecidas de haber podido compartir el trabajo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que decir un poco las conclusiones, ¿no? Para despedir aquí el grupo. Muchas gracias de verdad a vosotras por haber aceptado participar, porque para nosotras este año era un poco raro y especial como para todo el mundo. Estábamos haciendo estas jornadas, es el 8º año, o sea, 8 ediciones de las jornadas, que cada año teníamos más gente presencial, aquí iba creciendo, y este año nos planteamos también si debíamos hacerlas, no hacerlas. Ha sido durísimo aquí mantener todas las medidas COVID, tenemos muy poco público presencial, pero nos hemos abierto a este otro campo que es expandido, que es el Zoom y el Facebook Live. Es la primera vez que lo hacemos y ha funcionado bastante bien, hay que decir, todo gracias a los esfuerzos de Alicia Blas, que es otra compañera del grupo de investigación, y de los técnicos y técnicas de la escuela que nos han ayudado. Y bueno, la verdad es que estamos removidas, conmovidas, pero ha sido un viaje estos 3 días alrededor del mundo, alrededor del globo, y ha sido un privilegio poder acabar con vosotras. El primer día estaba con nosotras Mercedes Herrero, que es una directora, dramaturga, actriz, que nos planteaba en su trabajo también quién no tiene una herida, cuál es, qué herida compartimos todas, ¿no? Y acabamos con como cerrando este círculo, que a Mercedes le encanta esta idea de cerrar círculos, con unas compañeras que al otro lado del mundo o otros lados del mundo nos estáis dando una respuesta, ¿no?, a esta pregunta también. Y de repente encontramos estas redes que se van tejiendo y se van creando y nada, es un privilegio y de mi parte estoy súper feliz. No sé si mis compañeras quieren decir algo más. ¿No queréis decir nada más? Pues nada, ojalá el próximo año sigamos vivas y sigamos haciendo las jornadas y podamos ver vuestra novela gráfica aquí y presentarla aquí también. Muchísimas gracias.